Buenas tardes, mi nombre es Roger Díaz, soy estudiante de Ingeniería en la UNAD. Presento mi documento de identidad. En la ocasión de hoy vamos a presentar los tres métodos de Jacobi, Gauss-Seidel y SOR. Entonces, en el primer ejercicio vamos a definir qué es Jacobi. Jacobi es un método para la solución de sistema de ecuaciones lineales de tipo AX es igual a B. La fórmula que usamos es esta. Esta la extraje de la siguiente imagen y la recuperé de Wikipedia. Em, para poder explicar esta fórmula vamos a ver a los siguientes pasos. Entonces, en el primer paso se nos solicita explicar esta línea de código en la cual básicamente lo que vemos es una importación de las librerías de Python, declaración de tres variables. Esta variable me indica cuántas iteraciones vamos a hacer para calcular la matriz. Esta me va a botar números aleatorios para n por n y esta me va a botar números aleatorios para n, la cual vamos a llamar b. Esta es la matriz y este es el vector. Aquí hacemos el sistema de 3 por 3 y aquí imprimimos el resultado. Imprimimos, no, calculamos el resultado, el cual finalmente yo imprimo con A y con B. Adicionalmente yo agregué un paso oculto, el cual como acá yo traigo valores aleatorios, aquí yo quiero quemar valores únicos para las variables A y B con el fin de poder ejecutar los pasos del 2 al 5 y tener un resultado un poco más controlado. Aquí lo vamos a ejecutar. Aquí si se dan cuenta que me trae variables aleatorias, si yo calculo A y B. O bueno, aquí ya definí A y B. Si yo calculo el paso 2, podemos hacer el cálculo de A y de B. ¿Qué cálculo? Entonces aquí en el paso 2 lo que vamos a determinar si la matriz es singular o no. Es singular cuando A la matriz es igual a cero. Decimos que, mentiras, es no singular cuando la matriz es igual a cero y es singular cuando la matriz tiende a cero. Es decir, este numerito debería ser 0.0000. Cuando es singular, diferente a cero. Sí, cuando es singular, esta matriz tiene una única solución, pero cuando esta matriz es igual a cero, pueden pasar dos cosas, o que no tenga solución o que tenga soluciones infinitas. En el paso 3 explicamos qué es una diagonal dominante. ¿Qué es una diagonal dominante? Si vemos este cuadro de acá, vemos que en la matriz de 3 por 3 tenemos en la primera posición un 1, en la segunda posición un 1 y en la tercera posición un 1. Esto quiere decir que diagonalmente este 1 es mayor a estos dos ceros, a la suma de estos dos ceros y a la suma de estos dos ceros. Cuando esto se da, cuando esta diagonal es mayor a la suma del resto de valores para la misma fila o para la misma columna, quiere decir que es diagonal dominante. Si no si es diferente, decimos que no es diagonal dominante y que tal vez no tenga una probabilidad de converger, pero no significa que no pueda converger. Aquí explicamos el código para determinar si es diagonal dominante, donde básicamente eh, tenemos dos ciclos for. Uno que me va a traer la matriz, que me va a definir la matriz, y el otro que me va a comparar la suma total de los demás valores em, diferentes al que estoy calculando de diagonal. Si es el primero en la primera posición, o si es el segundo en la segunda posición, o el tercero en la tercera posición. Adicionalmente agregamos dos condiciones. La primera es si identificamos que la condición se cumple, es decir, la matriz es diagonal dominante porque A sub I corresponde que la matriz es mayor a la suma absoluta, entonces decimos que es diagonal dominante. De lo contrario, decimos que no es diagonal dominante, terminamos este primer ciclo. Si no, entonces variamos si el conteo que iniciamos en cero, el cual se va llenando aquí,
y esto es para poder volver a iniciar el ciclo hasta que completemos las n veces. Si esto es igual a n, entonces decimos que la matriz es diagonal dominante. De lo contrario, decimos que no es diagonal dominante y que no que converja. Adicionalmente, yo acá imprimo las variables a y la suma, que son esta y esta, ya calculadas para poder identificar si con valores, para poder comprobar con valores lo que me dice según esta validación. Por ejemplo, si yo ejecuto esto, me dice que la fila cero no es diagonal dominante y no es diagonal dominante porque diagonal principal, o sea, valor a y es igual a 3 y la suma de todos los valores va a ser igual a 3. Entonces, por ende son iguales, por ende no va a ser diagonal dominante. En el paso 4 vemos el código para generar la fórmula o para calcular la fórmula del método Jacobi, el cual lo que hacemos inicialmente es definir estas variables en donde tenemos un total o margen de error, un número máximo de iteraciones, el n va a ser igual a la matriz de A, al número de posiciones de la matriz de A. X va a ser aleatoriamente n, va a asignar aleatoriamente valores a n. em, y este es el máximo para n también. O sea, este es el que inicia y este es el fin. Y iter, que es el número de iteraciones, lo vamos a iniciar en cero y a declarar dos variables, dos listas para poder imprimir después el número de iteraciones y el margen de error. En este proceso while básicamente hacemos lo mismo, creamos dos ciclos, uno que me va a traer la matriz, otro que me va a traer el vector, en el cual vamos a realizar el cálculo correspondiente y vamos a calcular el margen de error. Posteriormente vamos a imprimir la información y vamos a sumarle un 1 a niter para que vuelva y encuentre el ciclo hasta que se cumpla esta condición, hasta que niter sea menor a niter max, hasta que niter sea mayor a niter max y se rompa esta condición, lo cual permite romper la cadena y no sea infinita. Em, Aquí vamos a ejecutarlo para identificar que está correcto. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos 100 iteraciones y para el cálculo de esta operación llegó hasta 20. Este NetPrinter, aquí yo lo que estoy haciendo es imprimir el listado para poder identificar cuántas veces se debe imprimir y los valores que ejecuta para cada iteración. En el paso 5 básicamente lo que hacemos es graficar, que graficamos la información de Jacob. Por ejemplo, en este diagrama ya graficado vemos que inicialmente tendría al infinito y posteriormente con el número de iteraciones tendría a cero. Vamos a explicar rápidamente el método Gauss-Seidel. Gauss-Seidel es una variación del método de Jacobi y la cual es un poco más eficiente, en donde lo que hacemos básicamente es generar, vamos a identificar si es diagonal dominante o si es una matriz simétrica o cuadrada para poder encontrar una única solución. Se usará esta fórmula, básicamente esta fórmula es muy parecida a la de Jacobi, donde para poderla programar vamos a ver esta, este código. Este código básicamente lo que hace es abrir los ciclos, llamar la matriz, los vectores, definir los valores, realizar el cálculo. El cálculo lo hacemos inicialmente aquí. Este cálculo finalmente lo vamos a replicar en un while, lo cual va a iterar, este es el valor inicial y esto de while lo que va a hacer es iterar el número de veces que yo le diga para poder volver a ejecutar este código y verificar el cálculo y ponerle condiciones. Si las condiciones estas se cumplen, podemos encontrar la solución única. De lo contrario, definimos que no se puede, que no tiene solución. En el paso 2 lo que hacemos para Gauss-Seidel, lo que hacemos es declarar unas variables y llamar esta función, la cual definimos aquí arriba, y poder realizar el cálculo de Gauss-Seidel. Finalmente,
lo que hacemos aquí es, vamos a llamar el método de relajación sucesiva o SOR, la cual es una variación de Gauss-Seidel. Lo único que se diferencia entre las dos es que una valida el parámetro que en este caso lo llamamos omega, la cual para Gauss-Seidel es 1, pero para SOR varía entre 0 y 2. El que varía entre 0 y 2 le permite que hacer menos números de iteraciones para poder encontrar un margen de error más pequeño. Básicamente es eso. La fórmula es la misma, lo que hacemos es llamar los mismos valores, pero aquí en omega, si ustedes se dan cuenta, en la anterior lo definimos como 1 para poder tener el método de Gauss-Seidel y aquí lo definimos como 0.2. Aquí el valor puede variar entre 0 y 2, es decir, yo le puedo poner aquí 0.8, 0.10 y para poder ejecutar el método de SOR. Lo importante es que este valor no llegue a 1, no sea igual a 1. Aquí a continuación presento aquí la bibliografía. Espero les haya gustado. Muchas gracias.